Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo una historia de amor, traición y redención, es el retrato descarnado de cómo incluso los más grandes pueden equivocarse, y cómo, a veces, la verdadera grandeza no está en la genialidad, sino en la nobleza de quien ha sido herido. Porque sí, hoy te voy a hablar de Mario Vargas Llosa, pero desde un ángulo que muy pocos se han atrevido a contar, la historia de Patricia Llosa, la mujer que lo acompañó medio siglo, y que lo vio caer, levantarse, volver a caer, y aún así, lo perdonó. Y como siempre te digo, suscríbete y activa esa campanita, porque este canal no es como los demás. Aquí se cuentan verdades incómodas. Y esta, ya te aviso, es una de esas que duele, pero que engancha. Vamos al lío. Corría el año 1965. En una Lima marcada por el conservadurismo, el joven escritor Mario Vargas Llosa, prometedor, ya brillante, se casaba con Patricia Llosa, su prima hermana. Una mujer discreta, de perfil bajo, pero de una elegancia moral que, con los años, se revelaría muy por encima del propio Nobel. Tuvieron 3 hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. Y juntos formaron lo que parecía una familia unida, sólida, incluso ejemplar. Ella lo dejó todo, sus intereses, sus posibles caminos, sus inquietudes personales, para ser el motor silencioso detrás del genio. Patricia renunció a ser ella, para que Mario pudiera ser él. Pero, ¿qué ocurre cuando el genio empieza a creerse su propia leyenda? Porque lo cierto es que Vargas Llosa no solo fue un genio de la escritura. También fue un hombre de pasiones desbocadas, muchas veces incapaz de gestionar sus propios demonios. Como ocurre tantas veces, el arte iba por un lado, y la vida por otro muy distinto. Y la primera gran grieta no fue una infidelidad. No. Fue un puñetazo. Sí, has oído bien. Vargas Llosa, el liberal, el intelectual, el pensador de la mesura, un día perdió los papeles y le estampó un puñetazo en la cara nada más y nada menos que Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Por celos. Por un ataque de honor mal entendido. Porque creyó que García Márquez había querido, o conseguido, acostarse con Patricia durante una de sus crisis matrimoniales. Y aunque no hay prueba alguna, y García Márquez jamás habló del tema, Vargas Llosa se dejó llevar por la furia. En aquel momento no era un Nobel, ni un escritor, ni un pensador. Era simplemente un hombre celoso, alimentado por la vanidad y el machismo, creyendo que así defendía su orgullo. ¿Y quién fue la única que le dijo que no? ¿Quién fue la que tuvo el valor de advertirle? Patricia. Sí, ella. Le dijo, no le pegues a Gabo. Y cuando lo hizo, se lo recriminó. Porque lo que hizo Mario no fue un acto de amor, fue un acto de brutalidad, una regresión a su propio padre, Ernesto Vargas, aquel hombre autoritario que marcó su infancia a base de golpes y traumas. El genio se convirtió, por un instante, en el hombre que más detestaba. Pero ese no fue su único error. Patricia también intentó evitar otro desastre mayúsculo, la candidatura presidencial. Ella, que lo conocía como nadie, le dijo, Mario, no lo hagas. No eres político, eres escritor. Este país no lo va a entender. Te van a destruir. Pero Vargas Llosa, cegado por la ambición y la vanidad, se lanzó. Y fracasó. Se enfrentó a una campaña brutal, a un pueblo que no lo entendía, a rivales sin escrúpulos, y perdió. Y esa derrota, para alguien como él, fue una herida profunda, un golpe al ego, a su identidad, a su mundo. ¿Y quién lo sostuvo entonces? Patricia. Otra vez ella. La que le devolvió la rutina, la que le empujó a volver a escribir, la que lo sacó del abismo del poder para recordarle que su verdadera vocación no era gobernar, sino contar historias. Pero claro, eso no fue suficiente. Porque en 2015, tras cumplir 50 años de matrimonio, tras celebrar unas bodas de oro con los hijos y los nietos en Nueva York, tras posar todos juntos para la foto, Vargas Llosa lo arruinó todo. Semanas después, apareció fotografiado con Isabel Preisler saliendo de un restaurante en Madrid. ¿Coincidencia? Para nada. Fue una exclusiva pactada. Una traición con guión, con iluminación, con poses, con flash y portada. Porque si alguien sabe negociar su intimidad, esa es Isabel. Reina de la revista Hola, musa de la frivolidad, dueña del espectáculo. Lo opuesto a Patricia en absolutamente todo. Y aquí la pregunta es directa, ¿qué le pasó por la cabeza a Vargas Llosa? La respuesta es simple, y a la vez desgarradora, la vanidad. La maldita vanidad que ya lo había llevado a pegarle a Gabo, a postularse como presidente, y ahora lo empujaba a dejar a la mujer que lo sostuvo medio siglo, por alguien que representaba todo lo que él había criticado en sus libros. Porque sí, él mismo lo escribió en La civilización del espectáculo. Denunció la banalización de la cultura, la frivolidad de los medios, y luego se convirtió en protagonista de esa misma frivolidad. De intelectual a personaje. De novela a portada. De Mario a el novio de Isabel. Mientras tanto, Patricia guardó silencio. No vendió exclusivas. No se sentó en un plató. No publicó un libro. No hubo reproches públicos. Solo dignidad. Solo entereza.
Porque a veces, la más grande de todas las sabidurías, es callar y esperar. Y Patricia lo hizo. Calló, pero no olvidó. Sufrió, pero no se rebajó. Y cuando el tiempo le dio la razón, no lo gritó a los cuatro vientos. Lo acogió. Lo perdonó. Le dio techo cuando ya no lo tenía. Lo acompañó cuando todos los focos se apagaron. Lo dejó morir a su lado. Después de 50 años de matrimonio con Patricia Llosa, tras formar una familia, compartir éxitos, derrotas, enfermedades, mudanzas, viajes, momentos de absoluta entrega y silencios cómplices, Mario Vargas Llosa decide romper con todo. Y lo hace, como no podía ser de otra manera, por la puerta grande del espectáculo. El mismo espectáculo que él tanto había criticado, ahora era su nueva casa. La imagen de la traición no fue una discusión en la intimidad. No fue una carta, ni un portazo, ni siquiera un adiós digno. No. La traición se gestó en una foto de portada, pactada, iluminada, estudiada, vendida a una revista que él mismo había despreciado en sus ensayos. Porque no lo olvidemos, el propio Vargas Llosa escribió con tono de superioridad intelectual que la revista Hola era el símbolo de la decadencia cultural, la cuna del esnovismo, el templo del vacío disfrazado de glamour. Y ahí estaba él. En esa portada. De la mano de Isabel Preisler. Sonriendo. Isabel, la reina indiscutible de la exclusividad, sabía perfectamente cómo se manejan los tempos del marketing personal. Viuda reciente de Miguel Boyer, heredera emocional de Julio Iglesias, madre de hijos que han vivido entre platós y cheques, había encontrado en Mario no solo una pareja, sino un nuevo personaje para su historia mediática. Y la jugada fue perfecta, Mario e Isabel, el amor inesperado. Un novel en la civilización del espectáculo. Un trofeo nuevo para una mujer que lo había visto todo, menos eso. Y aquí empieza una de las etapas más contradictorias, ridículas y emocionalmente turbias de toda la trayectoria del genio. Vargas Llosa no solo dejó a Patricia, sino que se instaló directamente en la casa de Isabel, en Puerta de Hierro. El mismo dormitorio donde dormía Boyer, la misma biblioteca, los mismos sillones. Y lo más impactante de todo, según ciertos periodistas de renombre, Mario llegó a pagar un alquiler mensual por vivir allí. Algunos afirmaron que era de 80.000 euros, aunque se antoja exagerado. ¿Real? ¿Ficción? ¿Exclusiva encubierta? El dato, aunque debatido, no deja de ser revelador. Porque el hombre que tanto criticó la frivolidad, ahora la financiaba. Y lo hacía con estilo. Había dejado de ser escritor para convertirse en acompañante de celebridad. Y, claro, el entorno familiar no lo encajó bien. Sus hijos, especialmente Gonzalo y Morgana, no pudieron evitar el rechazo. No solo por la traición a su madre, sino por la forma. Porque todos sabían que no era la primera vez que Mario tenía una aventura. Patricia lo había perdonado antes. Había habido otras mujeres, otras huidas, pero siempre regresaba. Esta vez no. Esta vez el regreso no estaba previsto. El novel se había enamorado, o eso decía, y estaba dispuesto a dejarlo todo por esa mujer que lo miraba a través de un objetivo de cámara, y pensaba en la cifra de la exclusiva. Porque hay que entender algo, Isabel Preisler no es solo una figura pública. Es una empresa. Su imagen genera dinero. Cada entrevista, cada foto, cada aparición está cuidadosamente medida, pactada, monetizada. Ella no concede entrevistas, negocia contratos. Y en ese escenario se encontró Vargas Llosa. Un novel en zapatillas, cenando con celebridades que jamás habían leído sus novelas. Una mente brillante rodeada de discursos vacíos. Un hombre que, por amor o por ilusión, terminó despreciando su propia coherencia intelectual. ¿Y qué hizo Patricia mientras tanto? Calló. No habló. No vendió. No se defendió. No necesitaba hacerlo. Porque cuando la verdad es tan rotunda, tan evidente, no hace falta gritarla. Y además, Patricia conocía algo que Isabel nunca supo, como era Vargas Llosa de verdad, sin poses, sin focos, sin maquillaje. Sabía sus temores, sus inseguridades, sus contradicciones. Y sabía que, tarde o temprano, la realidad se impondría sobre la fantasía. Pero el espectáculo tenía que continuar. En marzo de 2016, Mario cumplió 80 años. Y organizó una fiesta en el Hotel Villa Magna de Madrid. Una fiesta que dijo más de lo que parecía. Porque a esa celebración no acudieron sus grandes colegas literarios. No estaban los escritores, no estaban los editores, no estaban los lectores. Estaban los políticos. Felipe González, Aznar, Rajoy, Esperanza Aguirre, Albert Rivera, Rosa Díez, Álvaro Uribe, Sebastián Piñera. Fue una fiesta de poder, no de cultura. De discurso, no de emo fue. Y eso, dicen los que estaban cerca, fue el principio del fin. Porque allí, en esa cama, solo, enfermo, desorientado, empezó a entender muchas cosas. Y cuando recobró fuerzas, cuando se enfrentó a su propia mortalidad, cuando los focos empezaron a apagarse, vio con claridad lo que había perdido.
Y entonces ocurrió lo impensable, dejó a Isabel. No fue ella quien lo abandonó. Fue él. Y no por enfermedad, como dijeron algunos. No. Fue por hartazgo. Por decepción. Por liberación. Habían sido 7 años de circo, de mascaradas, de poses, de banalidad. Y al final, el escritor que había descrito mejor que nadie las pasiones humanas, volvió al lugar donde jamás debió irse, la casa de Patricia. Y allí, sin rencores, sin humillaciones, ella lo acogió. Lo cuidó. Lo acompañó. Le devolvió la dignidad. Y todo esto, querido espectador, es solo la mitad del relato. El regreso de Vargas Llosa a la casa de Patricia no fue un gesto romántico, ni una reconciliación de cuento. No hubo flores, ni serenatas, ni discursos emotivos. Lo que hubo fue realidad pura, humana, dura, dolorosa y extraordinariamente noble. Patricia Llosa, que tenía todas las razones del mundo para darle la espalda al hombre que la había humillado en la prensa, decidió hacer todo lo contrario, abrirle las puertas. Literal y simbólicamente. Porque lo fácil hubiera sido cerrar el portón de su vida con llave, con cadenas si hiciera falta. Y más aún sabiendo dónde había estado Mario durante los últimos 7 años, compartiendo cama, mesa, revistas y portada con la mujer que representa todo lo opuesto a lo que Patricia defiende y es. Pero no. Patricia no cerró nada. No puso condiciones. No pidió disculpas públicas. No exigió compensaciones. Solo hizo una cosa, abrir la puerta. Y lo acogió. Lo cuidó. Le ofreció un lugar donde morir con dignidad, cuando ya nadie más parecía dispuesto a dárselo. Porque Mario Vargas Llosa no regresó sano, fuerte, altivo. Regresó cansado, enfermo, frágil, quizá por primera vez en su vida sin el aplomo de ser un intelectual global. Había perdido fuerza. Había perdido energía. Pero sobre todo, había perdido la confianza de los suyos. Porque sus hijos, Gonzalo, Morgana y, en menor medida, Álvaro, no lo miraban con los mismos ojos. Ellos vieron cómo su padre se alejó de la familia para correr detrás del brillo fácil. Vieron cómo abandonaba a su madre con una frialdad calculada. Vieron cómo su apellido era utilizado como mercancía mediática, vendido a cambio de exclusivas en la revista que él mismo había despreciado durante décadas. Y todo eso dolía. Y pesaba. Pero fue Patricia, una vez más, quien sostuvo el timón. Ella, la misma mujer que lo acompañó en su candidatura presidencial cuando todo el mundo le decía que estaba loco. Ella, que lo defendió en entrevistas, que cuidó de su obra, que fue puente entre editoriales, que viajó con él como sombra fiel durante años. Ella fue quien, al final, le dio el mayor regalo que puede ofrecer un ser humano a otro, el perdón. Y no fue un perdón de palabra. No hubo discursos ni frases para el titular. Fue un perdón silencioso, hecho de gestos, de tés calientes, de llamadas al médico, de mantas dobladas al pie de la cama. Fue el perdón que se traduce en compañía. Que no necesita firmarse ante notario, ni sellarse con una exclusiva. Fue el perdón que no se ve, pero que se siente en cada rincón. Mientras tanto, el entorno de Isabel Preisler optó por el silencio frío. No hubo comunicado, no hubo lágrimas en televisión, no hubo ni una declaración amable sobre Mario. Porque en ese mundo de portadas, quien no factura, no existe. Y Mario, enfermo, deslucido, con el aura de estrella apagada, ya no generaba rentabilidad. Ya no interesaba. Lo que antes era deseo, admiración, glamour, se convirtió en carga. Y ahí es donde muchos empiezan a hablar, bajito, entre bastidores. ¿Qué pasó realmente entre Vargas Llosa e Isabel? ¿Fue solo una pasión fulminante que se apagó? ¿O hubo un componente económico, estratégico, de mutuo beneficio, que dejó de tener sentido con el paso del tiempo? Porque no es casual que, a los pocos meses de romper con Isabel, empezaran a circular informaciones inquietantes sobre el estado financiero de Vargas Llosa. Algunos a casa por el riesgo de embargo o intervención judicial. Y entonces, la decisión de Boris, traicionada por una relación que empezó mientras ella seguía siendo su esposa, decide acoger al hombre que la abandonó para que muera en paz, rodeado de sus nietos. Esa es la clase de amor que no se compra con dinero, ni con joyas, ni con portadas en revistas. Eso es humanidad. Eso es grandeza. Y es ahí donde empieza a construirse la verdadera historia de redención. No la de Mario. La de Patricia. Porque mientras él iba cayendo, deslizándose por un tobogán de contradicciones, incoherencias, decisiones impulsivas y vanidades tardías, ella iba elevándose. Se transformó en la figura digna de una novela que nunca escribió, pero que vivió en carne viva. Y no hace falta imaginar demasiado para intuir que, en las últimas semanas, en esos días de recogimiento, de silencio, de cuidados, Mario empezó a recordar, a comprender, a mirar atrás y a entender que la felicidad nunca estuvo en la portada de una revista, ni en la cama de una viuda glamurosa, ni en las fiestas con políticos. La felicidad había estado siempre a su lado, esperándole en un gesto, en una mirada, en una mujer que lo conocía mejor que nadie.
Porque Patricia no solo fue su esposa. Fue su consejera, su editora silenciosa, su compañera de mesa, su aliada política, su cómplice familiar. Fue la mujer que supo decirle no te metas en política cuando todos lo empujaban al abismo. Fue la que le advirtió, con la serenidad de quien ama de verdad, que iba directo al error. Y fue la que lo sostuvo cuando ese error ya se había materializado. Y así, el círculo se cerró. El hombre que huyó de la cultura para abrazar el espectáculo, que escribió contra Ola y terminó posando para sus cámaras, que dejó a la mujer de su vida por una aventura mediática, volvió derrotado, pero humano. Consciente de que la gloria literaria no basta cuando llega la enfermedad, cuando se agota la energía, cuando lo único que uno necesita es una mano que no te suelte al borde del final. Y esa mano fue la de Patricia. El final estaba cerca. El hombre que alguna vez llenó auditorios enteros con sus palabras, que fue venerado por presidentes, celebrado por editoriales y reconocido como uno de los grandes genios literarios del siglo XX, enfrentaba ahora su última gran batalla, la de la carne cuerpo que pide descanso. Pero lo más asombroso de ese final no fue su fragilidad, ni siquiera la enfermedad que lo acechaba en silencio, sino el lugar en el que decidió morir. No fue en su piso de Madrid, en la sofisticada calle Flora, ni en París rodeado de libros en francés, ni mucho menos en la mansión de Isabel Preisler entre columnas de mármol y jardines perfectamente peinados. No. Vargas Llosa decidió morir en Lima, en un piso modesto, cargado de historia, el piso que pertenecía a su exmujer, Patricia Llosa. ¿Y por qué allí? Porque Patricia, que lo había visto traicionar, mentir, desaparecer, decidió perdonar. Sin cámaras, sin focos, sin comunicados de prensa. Solo con hechos. Se lo permitió todo, volver, instalarse, ser cuidado, protegido. Y no por caridad, sino por algo infinitamente más poderoso, el amor profundo convertido en compasión. Porque sí, el amor de pareja quizás se desvaneció con los años, con los desplantes, a casa de su exmujer, rodeado de sus nietos, con sus hijos entrando y saliendo, evitando escándalos, susurrando entre habitaciones para no alterar la paz de los últimos días. Murió sin la fanfarria del genio, sin las cámaras de televisión apuntándole como en sus tiempos con la Preisler. Murió en la intimidad de una familia que se rompió hace años, pero que Patricia volvió a armar en silencio. Y esa es la gran lección, no se trata de cómo vivió, sino de cómo murió. Murió reconociendo sus errores. Murió sin defensas, sin orgullo, sin la altivez que lo caracterizó en vida. Murió consciente, o al menos así lo dicen los suyos, de que el camino que eligió en sus últimos años fue un error. No solo por haber dejado a Patricia. No solo por haberse entregado al circo mediático que tanto criticó. No. Lo más grave fue haber creído que eso era vida, que eso era felicidad. Y sin embargo, aunque su salud se deterioraba, la historia pública no perdonaba. Seguían apareciendo titulares. Algunos insinuaban que Mario se había arruinado económicamente, que la relación con Isabel había sido tan pasional como interesada, que había pagado por vivir en su casa, incluso que su salida del foco mediático había sido más decisión de Isabel que suya. Pero Patricia no entró en ese juego. Nunca concedió una entrevista. Nunca se vendió a ninguna revista. Nunca soltó una sola frase hiriente. Su venganza fue la más elegante, darle a Mario lo que Isabel jamás podría ofrecerle, una muerte digna. Porque aquí no hablamos de patrimonio, ni de derechos literarios, ni de premios Nobel. Hablamos de humanidad. Hablamos de una mujer que, sabiendo que no fue suficiente para retener al hombre que amaba, supo ser suficiente para acompañarlo hasta el final. Eso es más grande que cualquier novela. Eso es más conmovedor que cualquier premio. Eso no se escribe, se vive. Y hay un dato que muchos pasan por alto. Mario, en vida, nunca volvió a hablar mal de Patricia. Nunca negó su grandeza, nunca la ridiculizó, ni la despreció, como sí hizo, en parte, con algunos compañeros de generación o enemigos políticos. Con Patricia, guardó un silencio respetuoso, incluso cuando ya estaba viviendo con Isabel. Incluso cuando muchos le preguntaban por qué había dejado a su mujer de toda la vida. Nunca contestó con desdén. Y quizás eso era una forma de protegerla. O una forma de protegerse él mismo, del remordimiento. Y es aquí donde aparece el otro gran punto de quiebre, el testamento. Muchos esperaban que Vargas Llosa, hombre riguroso hasta en sus finanzas, lo dejara todo claro. Pero lo cierto es que, en sus últimos meses, las conversaciones sobre el reparto patrimonial volvieron a colocar a Patricia como figura clave. No solo como madre de sus hijos, sino como la mujer que, a ojos de sus descendientes, sí merecía el respeto, el reconocimiento, y quizás también una parte del legado. Álvaro Vargas Llosa, el hijo más mediático, el más vinculado a su obra, intervino con fuerza para reconstruir el equilibrio familiar, para que los últimos días de su padre no fueran un escándalo, sino una despedida ordenada. Gonzalo y Morgana, mucho más duros con su padre por la ruptura con su madre, se mantuvieron firmes pero respetuosos. Porque al final, todos entendieron que el tiempo no se puede rebobinar, pero sí se puede reparar lo que queda. Y Patricia fue la arquitecta de esa reparación.
¿Hubo disculpas? No lo sabemos. ¿Hubo lágrimas? Seguro que sí. ¿Hubo confesiones de Mario a Patricia? Posiblemente. O tal vez no hicieron falta. Porque hay verdades que no se dicen, se entienden. Y cuando le entró de nuevo en su casa, arrastrando los pies, ella ya lo sabía todo. No necesitaba escucharlo. Lo veía en sus ojos. Y en paralelo, Isabel Preisler guardó silencio. No hubo comunicados, ni respuestas, ni aclaraciones. Su entorno filtró que la relación había terminado de mutuo acuerdo, que no había resentimiento. Pero muchos interpretaron ese silencio como indiferencia. No le acompañó en la enfermedad. No visitó Lima. No envió mensaje alguno a la familia. Ni siquiera cuando se conoció la noticia de su muerte. Y eso, para muchos, fue el clavo final del ataúd mediático de Isabel. Quedó claro que aquella historia no fue de amor eterno. Fue de interés mutuo. Y cuando el interés desapareció, cada uno volvió a su sitio. Mario, al suyo. El de siempre. El que compartió con Patricia. Y con sus hijos. Y con sus libros. Y con su historia. Porque por mucho que intentara reinventarse con fiestas, relojes de lujo y cenas en Puerta de Hierro, su lugar era ese sofá en Lima. El lugar donde podía dejarse caer, sin tener que demostrar nada. Sin tener que posar. Sin tener que sonreír para la cámara. Solo ser. Solo estar. Solo morir. Y lo hizo. Sin estridencias. Sin escándalos. Rodeado por quienes, pese a todo, nunca lo abandonaron. En la memoria colectiva quedará siempre aquel Mario Vargas Llosa audaz, brillante, desafiante del orden, fustigador de tiranos, amador de la libertad. Pero lo que pocos han visto es cómo fue ese otro Mario, el Mario cansado, agotado, dependiente, confuso, pero aún orgulloso, que pasó sus últimas semanas en el rincón más íntimo de su vida, el piso limeño que un día compartió con Patricia Llosa. Allí, entre muebles discretos, fotos familiares, libros polvorientos y una cama bien colocada junto a una ventana con cortinas blancas, terminó su camino el escritor que quiso ser presidente, el político que quiso cambiar Perú, el hombre que un día creyó que el amor tenía forma de portada en ola, y que al final se dio cuenta de que el verdadero amor ni posa, ni cobra, ni presume. Las semanas previas a su muerte fueron un desfile silencioso de cuidados, de miradas cómplices, de heridas suturadas sin necesidad de palabras. Patricia, discreta y firme, fue la única que no exigió explicaciones. No hubo por qué volviste, ni qué pasó con ella. Lo acogió con la sobriedad de quien ha decidido, no solo perdonar, sino curar las cicatrices que la vida se empeñó en abrir. Y ahí estaba él, Mario, de nuevo en casa, como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca se hubiese ido. Pero su cuerpo sí lo recordaba. Estaba ya frágil, convaleciente, vigilado constantemente por médicos, enfermeros y sobre todo, por Patricia. Los hijos venían y se turnaban, en especial Gonzalo y Morgana. Álvaro, siempre más mediático y cercano a la obra de su padre, coordinaba las visitas con un ojo puesto en la prensa y otro en la herencia. No querían titulares, no querían polémicas. Solo querían cuidar la imagen final del patriarca. Que muriera como un grande. Que no se repitiese la historia de otros ídolos que mueren solos, arrastrados por el escándalo. Y en eso, Patricia volvió a ser la clave. Ella impuso una regla básica: aquí no se viene a ajustar cuentas. Aquí se viene a cuidar. Y esa fue la línea que separó el pasado del presente. No importaba si Mario había defraudado, si había sido infiel, si había decepcionado a sus hijos. Ahora, era un hombre mayor, al que le quedaban días o semanas. Y esas semanas iban a ser dignas. Así lo decidió ella. Los días pasaban entre pequeñas rutinas, el café por la mañana, algún intento de leer aunque la vista ya no ayudara, recuerdos dispersos, fragmentos de conversaciones que se apagaban a mitad. Vargas Llosa ya no escribía, pero hablaba. Y hablaba con Patricia. Cuentan que recordaban anécdotas antiguas, viajes, el Nobel, los días en Londres, en París, en Barcelona. No hablaban de Isabel. No hacía falta. Lo que no se nombra, también pesa. Una de las escenas más conmovedoras ocurrió una tarde cualquiera, cuando Vargas Llosa, ya debilitado, pidió que le pusieran uno de sus libros en la mano. No para leerlo. Solo para tocarlo. Para tener la sensación de que, pese a todo, seguía siendo un escritor. Eligió La fiesta del chivo, una de sus obras más crudas. La sostuvo un rato, cerró los ojos, y dijo: esto sí que fue útil, esto sí que valió la pena. Nadie supo si hablaba de la novela, o de haber vuelto a casa. En paralelo, desde España, el entorno de Isabel Preisler permanecía en absoluto silencio. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una flor enviada. Nada. Para los hijos de Mario, ese fue el gesto que terminó por cerrar una herida que ya supuraba desde hacía años. Confirmaba lo que sospechaban, que aquella relación fue un paréntesis frívolo en la vida de su padre, más ligado a la imagen que al afecto, más cercano al escaparate que al hogar.
Isabel había sido parte de la escenografía, no del guión principal. En estas semanas, Patricia no solo lo cuidó físicamente, también blindó su imagen. Se negó a que hubiera cámaras. Prohibió visitas de terceros. Incluso rechazó una oferta de un medio internacional para dar una entrevista exclusiva por un alto precio. No lo hago por él, dijo. Lo hago por lo que fuimos. Y con eso zanjó el asunto. Mientras tanto, en Madrid, el piso de Mario continuaba bajo litigio con Hacienda. Allí, en la calle Flora, seguía presente la sombra de una deuda, de una investigación fiscal que amenazaba con embargar la propiedad. Era impensable que Mario muriera allí. Demasiado frío. Demasiado turbio. Por eso eligió Lima. Por eso eligió a Patricia. Y aquí viene una de las decisiones más fuertes de esas semanas, el testamento. Consciente de su final, Mario decidió reescribir partes de su voluntad. Aseguró que Patricia tuviera una parte fundamental de su patrimonio, no solo por ser madre de sus hijos, sino por haber sido el último refugio. Y dejó estipulado que sus memorias inacabadas, si algún día se publicaban, deberían mencionar su nombre con gratitud. Escribió una nota final a mano, apenas legible, donde se leía algo así como: «Gracias por dejarme volver, gracias por dejarme ir». Esa hoja, hoy, es guardada por Morgana como si fuera oro. En esos días finales, se hablaba poco. Los silencios decían más que las frases. Las despedidas eran lentas, como si nadie quisiera aceptar que el genio se iba, que el padre se marchaba, que el hombre, con todas sus luces y sombras, se apagaba. Y cuando murió, no hubo discursos. No hubo palabras grandilocuentes. Hubo llanto, abrazos, un adiós discreto, como él mismo pidió. Patricia cerró los ojos de Mario. Lo hizo sola, sin ceremonia, sin fotógrafos. Y dijo: «Ya puedes descansar». Y esa frase lo dijo todo. Cuando llegó el día del adiós definitivo a Mario Vargas Llosa, la escena fue tan sobria como inesperada. No hubo tumultos, no hubo alfombra roja, ni desfiles de famosos ni cámaras buscando titulares. El cuerpo del Nobel reposaba en un ataúd discreto, cubierto con una bandera del Perú y una rosa blanca colocada por Morgana, la hija que más compartía con él la sensibilidad artística. Pero la figura que más miradas concentró, sin buscarlo, fue Patricia Llosa. Ahí, erguida, vestida de negro, sin lágrimas dramáticas, sin palabras para los reporteros. Solo con su silencio, ella se convirtió en el rostro más poderoso de todo el velorio. Estaban todos: Álvaro, el mayor, siempre con un gesto de control; Gonzalo, más distante, más frío; Morgana, que no se separó de su madre ni un solo segundo. Estaban los nietos. Incluso algunos amigos íntimos de Vargas Llosa que hacía años que no veían a Patricia, pero al verla allí, de pie, junto al féretro, comprendieron que había una historia mucho más grande que la que la prensa rosa jamás fue capaz de contar. La historia de una mujer que, habiendo sido traicionada públicamente, fue capaz de perdonar, cuidar y enterrar con dignidad al amor de su vida. ¿Y dónde estaba Isabel Preisler? No estaba. Ni un mensaje, ni una flor, ni una llamada. En los días posteriores al fallecimiento, la socialité filipina guardó un silencio sepulcral. Algunas revistas se atrevieron a decir que estaba de viaje, otras insinuaron que simplemente no quería interferir. Pero lo cierto es que ella no formó parte del círculo íntimo del adiós. Y quizá fue mejor así. Porque el final de esta historia no se podía escribir con la tinta de los flashes ni con titulares de exclusivas pagadas. Se escribía con el tacto de una mano que no soltó la del escritor hasta su último suspiro. Se escribía con el nombre de Patricia. Bali, que ha sido testigo y relator de esta saga como pocos, lo dijo con crudeza y admiración: Patricia Llosa ha sido más sabia que el propio genio. Ha sabido perdonar cuando tenía todas las razones del mundo para no hacerlo. Ha sabido poner el amor por encima del ego. Ha sabido cerrar el círculo con dignidad. Durante el funeral, un pequeño grupo de escritores quiso rendirle homenaje a Vargas Llosa. Pero el evento no fue un desfile de plumas, sino un acto familiar, íntimo, sereno. Nada que ver con el cumpleaños de los 80 años que celebró con Isabel en el Hotel Villa Magna, rodeado de políticos, banqueros, empresarios y una ausencia notoria de escritores. Esa fiesta, en la que pronunció la famosa frase «La felicidad tiene nombre y apellido», Isabel Preisler, quedó como un símbolo de lo que fue aquella etapa. Hoy, esa frase resuena con el eco de un error que ni el tiempo ni el Nobel pudieron borrar. El legado literario de Vargas Llosa es innegable. Nadie puede dudar de su genio, de su capacidad para retratar la corrupción, el poder, el deseo, la miseria y la épica en América Latina. Pero fuera de la novela, su vida personal se convirtió en una narrativa de contradicciones. Desde el puñetazo a García Márquez por un arrebato de celos, hasta su incursión fallida en la política peruana y su relación con la reina del espectáculo mediático que él mismo criticó en sus ensayos. Vargas Llosa vivió muchas vidas dentro de una. Y no todas fueron coherentes. Pero aquí no estamos para juzgarlo.
Aquí estamos para entender lo que pasó, para mirar más allá del personaje público y descubrir que, al final, el genio también fue humano. Que también se equivocó. Que también fue frágil. Que también se dejó llevar por la vanidad, por el deseo de ser amado, admirado, deseado, incluso a costa de traicionar sus propios valores. Y en esa tormenta, Patricia Llosa fue su brújula. Lo fue durante 50 años de matrimonio. Lo fue después, durante la tormenta mediática del divorcio. Y lo fue, finalmente, cuando él volvió a su puerta, enfermo, cansado, derrotado. Podría haberle cerrado la puerta. Podría haberle dicho, ahora te cuida Isabel. Podría haberle devuelto cada palabra, cada herida, cada portada de ola. Pero no. Lo acogió. Le ofreció su casa, su comida, su tiempo, su cariño. Y lo dejó morir en paz. Y aquí está la gran lección de este relato. Porque en un mundo donde todo se negocia, donde todo se exhibe, donde todo se cobra, Patricia Llosa eligió el silencio, la compasión, la dignidad. Ella no necesitó una exclusiva para quedar bien. No necesitó salir en televisión. No se hizo víctima. No vendió nada. Ella, simplemente, fue lo que tantas veces Vargas Llosa quiso retratar en sus novelas, la mujer fuerte, íntegra, imbatible. La que resiste. Y por eso, hoy, el verdadero aplauso no es para el Nobel. Es para ella. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Cuántas veces confundimos la fama con el amor? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la vanidad y olvidamos quién estuvo ahí cuando más lo necesitábamos? Mario Vargas Llosa fue un genio, sí. Pero también fue un hombre con debilidades. Y solo una mujer, la misma de siempre, tuvo la generosidad de estar con él hasta el final. Sin reproches. Sin micrófonos. Sin contratos. ¿Tú crees que el perdón puede más que la traición? ¿Crees que una historia de amor puede sobrevivir al orgullo, al escándalo y a las heridas más profundas? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Patricia Llosa es el verdadero personaje épico de esta historia? ¿O piensas que Mario, pese a todo, fue coherente hasta el final? Si este vídeo te ha hecho pensar, si te ha removido, si te ha emocionado, apóyalo con un like, activa la campanita para no perderte más historias como esta y, sobre todo, suscríbete. Aquí no solo contamos historias. Aquí las entendemos, las analizamos y las vivimos contigo. Nos vemos muy pronto, en el próximo capítulo de esta historia que nunca termina.